Hola Brother, ¿cómo estás? Yo soy David Vadillo y esto es Hypocrisy México. El día de hoy hablaremos sobre este nuevo video de Hypocrisy, el cual lleva como título Chemical War, el cual será el segundo track del nuevo disco llamado Warship y que tiene fecha de estreno para el 26 de noviembre. Por cierto, si quieres pedirlo, aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace de la tienda oficial de Nuclear Blast para que puedas hacer tu pedido. Pero bueno, vamos a adentrarnos en este video. El video abre con un bosque lleno de árboles donde nos dan una introducción escrita explicándonos la cantidad de dinero que se ha gastado en Estados Unidos en medicamentos durante el 2020 y la comparan con una cantidad mucho más baja, pero así mucho más baja que en el 2010. Y continúa dándonos un aproximado del 2025 y que incrementará drásticamente. De ahí podemos ver a una persona con una túnica roja haciendo referencia al cuento corto de Edgar Allan Poe publicado en 1842 llamado La Máscara de la Muerte Roja, la cual en pocas palabras nos habla de lo inevitable de la muerte y de algún modo representa la pandemia del COVID-19 tanto por la muerte como por el color rojo del virus. Este personaje encapuchado va empujando una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana blanca algo gastada y con rasgos de sangre por ese bosque lleno de árboles. En ese momento podemos ver un cambio de cámara y vemos a la banda tocando en algo así como un laboratorio de criogenia con a simple vista 5 cámaras con cuerpos y un ambiente oscuro y perverso. De ahí nos muestran un tipo de seres galácticos o superiores, los cuales podemos ver son como la personificación de las farmacéuticas, y vemos cómo están sacando un puñado de pastillas de algo que hasta ese momento no podemos ver qué es, y estas son puestas en una charola. Para este momento, el monje rojo ya pasó de estar en el bosque a un desierto, dándonos a entender que sin importar las distancias, él es presente en todos lados. De ahí podemos ver 2 locaciones más del video, uno donde ya vemos gente vestida con trajes de plástico para pandemia, formados en una fila, y un cuarto donde los seres galácticos llevan la charola con las pastillas y vemos a una mujer que personifica al planeta con un semblante enfermo, cansado y desnutrido, y vemos como ya sin voluntad esta es obligada a ingerir pastilla tras pastilla. Al regresar a la escena donde vemos a la gente formada, nos damos cuenta que es un tipo de Eucaristía, donde Peter personifica la imagen de un sacerdote y a la vez de las empresas farmacéuticas. Ojo, aquí vamos a separar un poquito lo que denominaremos solo farmacéutica, representado por los seres espaciales, que son los que se encargan de producir el medicamento y también de probarlo y hacer pues todo lo que son las pruebas con él. Y por otro lado, solamente a las empresas farmacéuticas, que sería más la parte que está representando Peter, que es la que se encarga de venderlo, distribuirlo y hacer que la gente tenga esa cierta empatía con el medicamento. Regresando, podemos ver a Peter Tadren dándole de comulgar a su pueblo, un pueblo por el que a simple vista se ve que él siente repulsión, y a quienes tiene ya adoctrinados y listos para solo servir sin preguntar. Vemos que la comunión es con pastillas, una vez más dándonos a entender el secreto a voces de que la industria de la medicina no se preocupa por nuestra salud y solo quiere nuestro dinero. De que su interés no es curarnos, más bien es controlarnos la enfermedad para que ésta regrese una y otra vez para que ellos puedan seguir vendiéndonos sus medicamentos. Medicamentos que nos controlan un síntoma y que nos provocan 3 síntomas más, para podernos vender 3 medicamentos adicionales que nos provocarán 9 síntomas adicionales, y así mantenernos sumergidos en el padecimiento que ellos mismos diseñaron para nosotros, con el fin solamente de tener nuestro dinero y nuestra salud en sus manos. Podemos ver que los mismos fieles que acaban de comulgar los medicamentos son puestos en las cámaras de criogenia por los seres espaciales y serán justamente los conejillos de indias con los que seguirán probando los efectos de sus investigaciones. Regresando al cuarto donde está la mujer a quien le están llenando la boca de pastillas, podemos ver que ya está en un estado literalmente lista para morir, con moretones en su cuerpo, las venas saltadas y los ojos ya sin mostrar vida alguna. Podemos ver cómo sujetándola de los brazos, la paran y esta camina para salir de la habitación.
De pronto podemos ver al monje rojo detener la camilla sobre la arena y quitar la sábana blanca del rostro del cadáver que lleva desde el comienzo del video, y es ahí cuando nos damos cuenta que es la chica que tenían en el cuarto alimentada de las pastillas. La carga. Vemos más tomas de todas las locaciones y vemos cómo la lleva cargando por las arenas de este desierto. Y vemos en otra de las escenas cómo los seres espaciales están haciéndole un tipo de autopsia y dentro de su estómago le comienzan a sacar las pastillas tal como vimos al principio, dándonos a entender que seguirán haciendo más pruebas con ellas en otros cuerpos. Al mismo tiempo vemos cómo el monje pone el cuerpo en la arena, donde este rueda cuesta abajo, encontrándose con muchos cuerpos más que pasaron por los mismos experimentos que ella antes de morir. En lo personal, como lo dije al comienzo, mi interpretación sobre el video es que esta mujer representa el planeta, mismo planeta que va muriendo gracias al hambre de poder de muchas empresas. En este caso, pues nos estamos enfocando más en las farmacéuticas, a las cuales no les importa hacer nada en contra de la raza humana, siempre y cuando puedan sacar intereses económicos. Prueba de ello, pues simplemente es la actual pandemia del COVID-19, la cual es creada en un laboratorio. Cabe mencionar que este video fue grabado antes de que empezara la pandemia, así que en cierto modo es algo profético. La fecha de grabación de este video es de hace justamente 2 años, un 10 de septiembre, pero del 2019. Justo 3 meses, 20 días antes de que se presentaran los primeros casos de COVID-19 en China. La dirección del video corre a través de Agata Nibrovskaya, quien es una gran fotógrafa del medio y quien ha trabajado junto a grandes bandas en el pasado, siendo unas de ellas Lindemann y La producción es por parte de Marina Podberesnaya, y algo que cabe resaltar aquí es que vemos que la música es compuesta por los 3 miembros de Hypocrisy, Peter Tägtgren, Michael Hedlund y Hork, cosa que no pasaba desde The Final Chapter, solo que en estas fechas aún estaba como baterista la leyenda Lars Ulrich. El video toca un tema que queda como anillo al dedo dado a las fechas que vivimos y que día a día se hace más evidente. Porfa, si tienes algún detalle que se nos haya escapado, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y, por favor, suscríbete al canal, ya casi somos los primeros 1000 Hippo Brothers. También, si te gustó, deja tu pulgar arriba y compártelo para que todos los Hippo Brothers del mundo lo vean. Recuerda que yo soy David Vadillo, el vampiro, esto es Hypocrisy México y nos vemos en la próxima, Hippo Brothers.